Amén. Gracias, hermana. Y gracias, hermanos, por llegar. Gracias por estar aquí. Y hermanos, hoy quiero, como acabamos de leer, hoy quiero compartir un tema muy importante. Yo creo que de verdad va a aclarar muchas dudas y algunas conversaciones también va a aclarar en nosotros. Y antes, hermanos, de poder compartir, quiero decirles más hoy un estudio bíblico que una predicación, pero hoy quiero hablar del tema del arrepentimiento. Hoy quiero compartir el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento bíblico? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del arrepentimiento? Y saben, hermanos, antes de continuar, yo quiero aclararle algunas cosas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, creo que todos de los que estamos aquí, entendemos cómo nosotros podemos recibir a Cristo. Entendemos que cuando salimos a predicar, entendemos que o predicamos y decimos que la salvación, que la persona puede ser salvo solamente por creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, amén. Y yo quiero decirles, no vengo a corregirles, quiero aclarar algunas cosas acerca del arrepentimiento. Hermanos, yo creo que esto nos va a ayudar mucho y va a ayudarnos a cómo compartir el Evangelio, va a ayudarnos a entender un poquito acerca de esta doctrina del arrepentimiento. La verdad que esa doctrina del arrepentimiento se toca muy poco en los púlpitos, se enseña muy poco acerca de esto, y yo quiero compartir con ustedes esto acerca de la doctrina del arrepentimiento. Y mire, busquen Hechos 3:19. Hechos 3:19. Si lo tienen listo, hermanos, digan amén. Y hoy vamos a ver bastante Biblia, hermanos, acerca de esto, del arrepentimiento. Y vamos a leer juntos Hechos 3:19. ¿Listos? Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de... Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios en esta noche. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por los cánticos, Señor. Gracias por cada himno que acabamos de entonar, Señor. Gracias porque nos permites, por medio de la música, preparar nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra. Y te pido, Señor, que hoy puedas ayudarnos, Señor, a aclarar, a ver con la Biblia, Señor, lo que tú deseas que nosotros, Señor, podamos aprender. Habla nuestra vida, Señor. Habla por medio de este siervo, Señor, y ayúdame, mi Dios, a compartir esto lo más claro posible, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿sabe? Hay muchas dudas acerca de lo que es el arrepentimiento. También no solamente hay muchas dudas, también, hermanos, hay muchos, voy a decirlo así, denominaciones que han distorsionado completamente lo que es el arrepentimiento bíblico. Lo que es el arrepentimiento bíblico. Podemos decir muchas cosas acerca de lo que es el arrepentimiento. Yo puedo tener muchas cosas aquí en mi mente de lo que es el arrepentimiento, pero la realidad, hermanos, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Mire, esta pregunta, hermanos, no me conteste si sí o si no ahorita, todavía, pero es para que usted pueda pensar. La pregunta es, ¿el pecador o una persona que todavía no conoce a Cristo debe arrepentirse para ser salvo? Esa es la pregunta del millón. ¿Un impío debe arrepentirse para ser salvo? Y sabe, esta pregunta la vamos a desarrollar en todo el transcurso de ese estudio. Y vamos a hablar de un tema muy importante, hermanos. Quiero mostrarle a la luz de la palabra si el pecador debe arrepentirse o no para ser salvo. Porque sabemos, hermanos, que debe creer por lo menos en Jesucristo. Es lo que predicamos. Amén. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ahora la pregunta está, ¿y el arrepentimiento? ¿Deben arrepentirse para poder ir al cielo? Pues mire, la Biblia dice, hermanos, que nosotros o el ser humano recibe la salvación cuando pone su fe en Jesucristo. La Biblia menciona en muchos textos, hermanos, la Biblia menciona en muchos textos que lo único que necesitamos para ser salvos, ¿qué es?
creer en Jesucristo con todo nuestro corazón. ¿Recuerdan al carcelero de Filipo? Cuando ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿Qué dijo él en Hechos 6:31? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa. Es lo que nosotros necesitamos entender. Ahora, hermanos, hay libros enteros de la Biblia que no hablan acerca del arrepentimiento. Libros, evangelios que no tocan el arrepentimiento. Hay otros libros como Hechos, como también Hebreos, que mencionan mucho acerca de lo que es el arrepentimiento. Se menciona mucho, incluso, hermanos, esa es una doctrina tan importante entenderla, que la primera palabra que mencionó el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio, ¿saben cuál fue? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es muy importante. Si fue lo primero que mencionó Jesucristo, hermanos, debemos ponerle atención. Amén. Arrepentíos. Entonces, Pablo, hermanos, también mencionó acerca del arrepentimiento. Y yo quiero decirle, hermanos, voy a responder la pregunta, pero luego le voy a dar. Mire, si un pecador debe arrepentirse para ser salvo, sí. Es necesario el arrepentimiento, pero vamos a ver cuál es ese arrepentimiento bíblico que la Biblia nos dice. Mire, hay muchas falsas doctrinas acerca del arrepentimiento para la salvación. Hay muchas doctrinas que hablan acerca de que el arrepentimiento, yo debo hacer algo. El arrepentimiento tal vez es cambiar mi trayectoria, o es dejar algo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y quiero decirle de antemano, todo eso, hermanos, esas son falsas creencias. Son falsas creencias acerca del arrepentimiento, o lo que decimos acerca del arrepentimiento. Porque todo esto, todas esas creencias de que yo debo hacer algo para arrepentirme y ser salvo, o yo debo arrepentirme de todos mis pecados para ser salvo, mire, la Biblia en ningún versículo, en ninguno. Si quiere, los pueden buscar ustedes, y si lo consiguen, hermanos, me lo pueden mostrar. Estoy abierto, pero en ningún versículo dice que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados para ser salvos. Ahora, quiero aclarar, ¿necesitamos arrepentirnos para ser salvos? Sí hay arrepentimiento en la salvación, pero arrepentirnos de todos nuestros pecados, eso sería imposible. Arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, eso sería imposible. La Biblia nos dice que sí hay arrepentimientos. Si hay arrepentimiento en la salvación, pero arrepentimientos de pecados, eso no aparece en la Biblia. Mire, el arrepentimiento de pecados, voy a explicarlo un poquito más, es el arrepentimiento de los creyentes, es el arrepentimiento de nosotros, los que hemos sido salvos, ¿verdad? Cuando yo soy salvo, cuando yo recibo al Señor Jesucristo como mi único y como mi suficiente Salvador, hermanos, yo ahora tengo el poder para poder arrepentirme. ¿Cómo un impío puede limpiarse? ¿Cómo un impío puede dejar el pecado? Sin el Espíritu Santo, es mi pregunta. Si el Espíritu Santo es el que nos convence ¿de qué? De pecado. Entonces, cuando yo soy salvo, una vez que yo soy salvo, ahora sí necesito arrepentirme de mis pecados. Mano, eso se llama conversión. Necesito conversión. La palabra conversión, vamos a verla más adelante, hermanos, pero le estoy dando mucha información. Mire, algunos falsos conceptos acerca del arrepentimiento. Quiero empezar con eso, algunos falsos conceptos acerca del arrepentimiento. El primer falso concepto, hermanos, es que el arrepentimiento es apartarse del pecado. El arrepentimiento es apartarse del pecado. Esto quiere decir, si yo digo que yo necesito apartarme del pecado para ser salvo, hermano, esto quiere decir que yo necesito hacer obras para poder ser salvo. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Si yo quiero, hermanos, porque apartarse del pecado no es algo que sucede instantáneamente. Hermanos, apartarse del pecado es un proceso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y tal vez teníamos problemas con el alcohol? Yo les pregunto, ¿inmediatamente el día que usted recibió al Señor Jesucristo dejó el alcohol? No. ¿Dejamos de mentir? No. ¿Dejamos de pecar? No. Entonces, si yo digo, hermanos, que apartarme del pecado, eso es el arrepentimiento necesario para la salvación, estoy cayendo, hermanos, en la misma herejía que tienen muchas otras sectas, salvación por obras. Salvación por obras, hermanos. Mire, cuando nosotros los vemos de esta manera,
Cuando nosotros agarramos el arrepentimiento y entendemos, hermanos, que no es apartarse del pecado, lo vemos de esta manera, entendemos y decimos, es tonto decirle a una persona, bueno, para usted ser salvo, usted necesita apartarse del pecado. Para usted ser salvo necesita dejar este pecado, necesita correrlo más. No, hermanos. Ese no es el arrepentimiento de la Biblia. Mire, yo conozco tantas personas se me vienen ahorita a la mente, que estaban luchando con algo, sobre todo con pecados así muy visibles, que estaban luchando con algo en su vida. Recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Siguió la lucha, empezó la lucha del cristiano. Ahí es donde empieza la lucha y empezamos a luchar, hermanos, y ahora la diferencia es que tenemos al Espíritu Santo y nos está picando, nos está diciendo, hey, eso está mal, esto no está y esto no está. Entonces empieza la lucha en nosotros. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo, mire, si usted busca a Juan 16, yo se los voy a leer, mire, dice, pero yo os digo la verdad, mire lo que dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, ¿saben? El único que nos puede convencer es el Espíritu Santo. ¿Sabe? El único que nos puede convertir realmente es el Espíritu Santo. Cuando yo coloco mi fe en Jesucristo, hermanos, cuando yo coloco mi fe en Él, cuando yo creo en Jesucristo, la Biblia dice que viene inmediatamente a morar ¿quién en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará, que nos convencerá de pecado. Y entonces ahí es cuando yo tengo, hermanos, el poder, no por mis propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo, de que me puedo apartar del pecado. Ahí es cuando yo tengo el poder, hermanos, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es poder. Amén. Dice, habla de dinamita, de poder. Hay un poder en nosotros, hermanos. Y ese es quien nos permite poder apartarnos. Ese es quien nos permite, hermanos, poder dejar la fornicación, como se predicó esta mañana. Él es quien nos empuja a poder dejar tal vez la borrachera y tantas cosas de la carne, las mentiras, la lascivia, hermanos, malos pensamientos. Entonces, decir que el arrepentimiento es apartarse de pecado, hermanos, estamos cayendo en salvación por obras. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos cayendo en salvación por obras. Si yo digo, ok, usted puede hoy recibir a Cristo, pero antes deje todo lo que está haciendo. Oh, no. ¿Quién sabe cuándo ir a recibir al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Porque a la final va a ser ¿qué? Obras, hermanos. Por eso les dije al principio, muchas veces, hermanos, nosotros entendemos la salvación aquí en nuestra mente, pero necesitamos tener cuidado con los conceptos que damos. Necesitamos tener cuidado con las palabras que usamos. Yo les digo, yo entiendo que todos, la mayoría de los que están aquí, creo que todos entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero cuando yo le digo a una persona, apártese de su pecado para que sea salvo, le estoy diciendo, haga obras. Mire, la salvación es por obras. Entonces no queremos confundir a los nuevos creyentes. Amén. Entonces este es uno, hermanos, de los conceptos. ¿Cuál es el primero? Que el arrepentimiento es ¿qué? Apartarse del pecado, ¿verdad? Ese es un falso concepto acerca del arrepentimiento. Otro concepto, mire, otros que dicen que usted necesita rendir cada aspecto de su vida a Cristo. Ese es otro concepto errado. Mire, que usted necesita rendir cada aspecto de su vida a Cristo, que usted necesita rendir su cuerpo, sus amistades, su familia, usted necesita rendir todo lo que usted es a Cristo para ser salvo. Hermanos, y vuelvo y les repito, el problema con esto es que dicen que más que creer en Cristo, que la salvación más que creer en Cristo es entregarse por completo a Cristo. Esto se llama el señorío, la salvación por señorío. Y habla de que usted necesita entregar todo su ser a Cristo, ¿para qué? Para ser salvo. Entonces, este es otro concepto errado acerca de la salvación. Hermanos, porque eso no va a suceder antes. Mire, es verdad, y esto es algo tremendo, porque esto es verdad. Nosotros necesitamos entregar toda nuestra vida a Cristo. Pero antes de ser salvos, no, es imposible. Para ser salvos yo no puedo entregarle todo a Cristo. Lo único que Cristo me pide es que crea en Él.
Hermanos, cuando yo creo en Jesucristo, ¿verdad? Ahí es donde empieza, ok, ahora voy a rendirle mi familia a Cristo. Ahora voy a rendirle toda mi vida a Cristo. Hermanos, ahora voy a rendirle mi billetera a Cristo, ¿verdad? Imagínense si yo le dijera, bueno, la salvación es por señorío, usted tiene que rendir todo. Yo creo que ninguno de nosotros podíamos ser salvos, porque la mayoría nos cuesta rendirle nuestro dinero a Cristo, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante, hermanos, esto que nosotros necesitamos entender. Mire, la mayoría de las sectas o todas las sectas, hermanos, creen en salvación, de esta manera la salvación. ¿Sabe? Cuando usted lee en lo que creen los los mormones, ¿sabe qué dicen ellos? Que usted necesita entregar cada cosa a Cristo para ser salvo. Si usted no le ha entregado todo a Cristo, si usted no ha entregado su familia, si usted no ha... Es más, usted tiene que estar limpio antes de venir a Cristo. Y eso es algo que la Biblia lo contradice, hermanos, totalmente. Mire, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, ¿de qué? Salvos por su vida. Mire, si siendo enemigos, hermanos, antes de venir a Cristo, usted y yo éramos enemigos de Él. ¿Sabía usted eso, hermanos? Antes de venir a Cristo, usted y yo, ¿qué éramos? Enemigos. Fuimos reconciliados no porque yo le entregué algo a Él, fuimos reconciliados porque Él entregó su vida por mí. Amén, y entregó su cuerpo por mí. Dice, y por eso, por ese sacrificio que hizo Jesús, seremos salvos. Entonces, vamos a ir entendiendo eso, hermanos. Otro concepto habla de cambiar de dirección, ¿verdad? Ya hablamos de apartarse del pecado, y este es muy común, es un concepto muy común. Habla de que si yo voy por aquí, el arrepentimiento es voltearme y seguir hacia donde está Dios. Habla de cambiar de dirección. Pero, ¿cuál es el problema con este concepto, hermanos? El problema es que habla de que nosotros necesitamos cambiar nuestra vida, cambiar de dirección. Si yo estoy haciendo eso, si estoy mintiendo, el arrepentimiento es deje de mentir para que usted llegue a Cristo. No. Eso es un concepto totalmente errado, y es un concepto que se usa mucho. Hermanos, yo quiero explicarles algo, bueno, ahorita más adelante le voy a explicar algo acerca de esto, lo que es el arrepentimiento y la conversión. Mire, eso es exactamente, Job 22:23 dice, si te volvieras, eso es lo que usan, si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Dice, si te volvieres al omnipotente. ¿Sabe? Muchos hablan de eso. Necesitamos cambiar de dirección y volvernos a Dios. Pero mire esto, hermanos. Mire, necesitamos entender muy bien y leer en el contexto la palabra de Dios. Porque cuando Dios dice, Dios en muchas veces en su palabra dice, volveos a mí. ¿Verdad? Hemos leído, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, volveos a mí, pueblo contumaz, pueblo rebelde, volveos a mí. Y en muchos textos habla de eso, pero les voy a colocar un ejemplo. Imagínense, hermanos, imagínense que el hermano Saúl se va a España a trabajar y allá a escuchar al pastor en España. Entonces se va a España, ¿verdad? Y se va a trabajar y le fue mal en el trabajo, le fue mal. Ya está pasando allá trabajo en España y de repente lo llama a su hija y le dice, papá, ¿cómo está? Y él, no, estoy mal, aquí no, el trabajo me está yendo súper mal. Y la hija le dice, papá, devuélvase otra vez a Perú, devuélvase a Perú. Y él, bueno, me voy a devolver, y se devuelve y le va bien aquí otra vez en Perú. ¿Sabe por qué él se pudo devolver o por qué le dijo devuélvase? Porque él ya había estado en Perú, ¿sí? Si él nunca fuera estado en Perú, pues la hija no le fuera dicho devuélvase, le fuera dicho váyase a Perú o váyase a otro lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios dice volveos, le está hablando a personas que ya eran salvas, que ya habían estado ahí, que ya habían llegado ahí. Por eso les está diciendo, vuelvan otra vez a mí. ¿Cómo pueden volver? ¿Cómo puede una persona volver si nunca ha estado ahí? ¿Cómo puede una persona volver a ser restaurada si nunca ha sido salva? Entonces lo que necesitamos
entender, hermanos, por eso necesitamos leer la palabra de Dios en su contexto. Cuando Dios les está diciendo al pueblo, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es como el hijo pródigo, ¿recuerdan? Él estuvo en la casa, se fue y ¿qué hizo él? Volvió. Y ahí en ese contexto está hablando, hermanos, la palabra de Dios, volveos, cambiar de dirección, hermanos. Cuando Dios está diciendo que vuelvan, que cambiemos de dirección, ¿nos está hablando a quiénes? A los creyentes, amén, a los que ya hemos estado, hermanos, ahí. Mire, en Hechos 26:20 habla algo bien interesante, dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y sabe, muchos usan este texto para decir, ok, nosotros necesitamos hacer obras dignas de arrepentimiento para ser salvos. Pero eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice que se arrepintiesen, primero. Segundo, dice que se convirtiesen. Hermanos, cuando ustedes leen, ¿saben ustedes? Bueno, si ustedes no pueden buscarlo, busquen una predicación del pastor Alejandro Córdoba. Y la predicación habla de lo que es un salvo y lo que es un convertido. ¿Sabe? Y dice, son dos cosas totalmente distintas. Y se lo puedo explicar rápido. Hermanos, mire, una persona salva. Imagínense que salimos a la calle y compartimos el evangelio con alguien. Esta persona fue salva, confió y creyó en Jesucristo y Dios, llegó el Espíritu Santo allí. Nunca nadie le explicó de la palabra de Dios, nunca tuvo un discipulado de fundamentos de mi fe, nunca nadie le invitó a una iglesia. Él siguió su vida. Nosotros podríamos decir, ¿sabe? Ese nunca recibió a Cristo, pero nosotros no somos quienes para decir, él es salvo y él no es salvo. Mire, entonces, esta persona nunca tuvo a alguien que le ayudara. Yo le pregunto, nosotros los podemos ver y decimos, no, ese no es convertido. Y es cierto, pero ha sido salvo. Entonces, la salvación, hermanos, es una cosa. Cuando yo me convierto, es cuando yo agarro y cuando el Espíritu Santo está en mí y cuando yo me volteo. Conversión es cambiar de dirección, voltearse, darse la vuelta. Por eso dice arrepentíos y convertidos. Muchos piensan que eso es lo mismo. Si no, les digo, busquen esa predicación. Es muy excelente predicación, el pastor Alejandro Córdoba, de lo que es el arrepentimiento y de lo que es la conversión. Y entonces, hermanos, mire lo que está diciendo. Ahorita voy a explicar lo que es el arrepentimiento, pero dice arrepentíos y convertíos. Y después dice haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es bien interesante. Primero soy salvo, hermanos, me convierto y obviamente tengo que dar obras dignas de arrepentimiento. Amén. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento, hermanos? Si usted sigue leyendo ahí o busca otros textos, dice, el que mienta, pues ya no mienta. El que robaba, devuelva todo lo que ha robado. El que estaba haciendo esto, pues ya no haga esto. Hermanos, esas son obras dignas de arrepentimiento. Y déjeme decirle, hermanos, creemos que la salvación es solamente por gracia. Amén. Por medio de la fe. Pero nosotros no predicamos un evangelio de que, ok, sea salvo y haga lo que se le dé la gana. Hermanos, nosotros no predicamos ese evangelio. Amén. No predicamos, hermanos, la gracia no es oportunidad para hacer lo que se nos da la gana. Porque la Biblia dice que Dios disciplina a sus hijos. Amén. Y Dios sí sabe, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios no es hombre. Dios sí sabe disciplinar. Amén. Dios sabe quitarnos lo que más nos gusta y darnos también. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto. Obras dignas de arrepentimiento. Nosotros predicamos este evangelio. Amén. Que una vez que nosotros somos salvos, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros y no tenemos ya libertad para hacer lo que queramos. Al contrario, el Espíritu Santo está ahí diciéndonos, puyándonos cada rato, convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio, dice la palabra de Dios. Hermanos, entonces no predicamos un evangelio light. No es porque, solamente es por fe y ya. Hay muchos que se burlan de nosotros y nos dicen, los bautistas, los que van, hacen una oración y de una vez ya son salvos, ya no pueden, y después haga lo que se le dé la gana. Hermanos, no predicamos eso. Amén. No predicamos eso. Predicamos que Cristo puede transformar a las personas, pero Cristo los transforma, no es antes de ir a la salvación.
No necesito primero yo reformarme para después ir a Cristo. Es Cristo quien nos transforma. Es más, la Biblia dice que Cristo, Dios, hace nueva todas las cosas. Somos nueva criatura una vez venimos a los pies de la palabra de Dios. Entonces, una vez yo soy salvo, ¿verdad? Necesito la conversión, me convierto y doy obras dignas de arrepentimiento. Y hermanos, y esto es tremendo porque hay personas, mire, es triste, pero es la verdad. Hay personas que nunca tal vez van a dar obras dignas de arrepentimiento en su vida, en su salvación. Si ustedes no me creen, vayan a la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes el tribunal de Cristo? ¿Han leído ustedes sobre el tribunal de Cristo? Y después cuando dice que nuestras obras serán probadas. Y la Biblia dice que muchos de esas obras se quemarán. O sea, muchos cristianos, las obras, no el cristiano, las obras se quemarán. O sea, no pasarán la prueba. Nunca se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y dice que se quemarán, dice serán salvos, pero ¿como por qué? Como por fuego. Dice serán salvos, sí, son salvos, nadie le puede quitar su salvación. Dice, pero serán salvos como por fuego. Solamente como el ladrón de la cruz, por gracia nada más. En su último minuto no tuvo obras, pero recibió ¿qué? Salvación. Entonces es importante entender eso a la luz de la palabra de Dios. Otros, rápidamente hermanos, que ya me estoy tardando mucho. Otros dicen que arrepentimiento es obedecer, ¿verdad? Usted necesita obedecer para ser salvo, obedecer la ley para ser salvo. Y yo creo que de eso hemos predicado mucho, hermanos. Y yo sé, hay unos que dicen, lo he escuchado bastante, y creo que no está mal, pero no necesitamos confundir a las personas. Usted necesita obedecer, sí, pero el evangelio. Necesito obedecer el evangelio para ser salvo. Entonces, necesitamos entender eso. Que hermanos, muchos cuando hablan de obedecer dicen, bueno, muéstreme sus evidencias de la salvación. A ver, muéstreme las evidencias. Muéstreme que usted fue salvo. Porque el que cree, porque el que obedeció, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, hermanos. Mire, ¿cuántos de nosotros luchamos cuando recibimos a Cristo? Y tal vez al primer mes no hubo nada, no pasó nada en nuestra vida. Todos nos veían igual. Segundo, 1 año, 2 años y estuvimos ahí. Y después por ahí empezamos, mire, el hermano por lo menos se viste distinto ya. Empezó a cambiar esto, empezó a cambiar lo otro. Y hermanos, y empezó a haber un cambio. Pero saben, todos los cristianos, hermanos, somos distintos. Hay unos que cambian al momento, reciben a Cristo y ya, al otro día ya le colocan santo, la palabra ahí al costado. Se visten ya como un pastor, como un buen cristiano, están así, dejan de tomar. Hermanos, mis padres fueron unos. Recibieron a Cristo y dejaron toda su vida pasada. Otros duran años, ¿verdad? Entonces, esto es, y el pastor esto es interesante, hermanos. Necesitamos entender, la salvación no es por obediencia, ¿verdad? O es por obediencia o es por fe. Pero las dos no pueden ser. O obedecemos la ley o creemos en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y en aquel que cumplió la ley por mí. Entonces, el pastor mencionó esto, mire, y lo ha mencionado en varias predicaciones. Cuando nosotros hablamos, bueno, si yo necesito arrepentirme de mis pecados para ser salvo. Si usted necesita arrepentirse de sus pecados para ser salvo, ¿de cuáles pecados usted necesita arrepentirse? Creo que el pastor lo ha tocado varias veces, ¿verdad? Porque ¿cuántos de nosotros no hemos pecado desde pequeños? Todos nosotros hemos pecado. Y tal vez si yo les pregunto, ustedes me pudieran contar un montón de anécdotas. En el mercado agarré una uva y mi mamá no se dio cuenta, pero Dios me estaba bien y ya, ¿verdad? Y allá agarré eso y allá agarré eso y después crecí, lancé una piedra, partí un vidrio, salí corriendo, nadie me vio, pero ahí está el pecado aquí en mi mente. Yo recuerdo, hermanos, algo, nunca se me olvida, y voy a confesarlo, hermanos. Estaba yo, para ir a la casa de mi tía había un caminito, era un camino como un bosque, y estaba yo ahí jugando en ese camino lanzando piedras. Y yo recuerdo, hermanos, corten la grabación porque me pueden llevar preso ahorita. Yo recuerdo, hermanos, que estaba lanzando y lancé una piedra, iba pasando un niño y le pegué aquí.
Hermano, yo salí corriendo, más nunca lo vi. Después la mamá me estaba buscando. Yo no sé qué pasó. Por eso le digo, corten la transmisión ahí, por favor. Me van a venir a buscar. Pero, no, yo después lo vi. Pero, hermanos, nunca nadie supo que fui yo. Entonces, eso siempre se me quedó en mi mente. Si yo necesito arrepentirme, bueno, de ese tal vez tenía ya 12 años, no sé. Pero, esto es de qué pecados me tengo que arrepentir. Si no me arrepiento de todos, ¿seré salvo? Si me arrepiento de uno y de otros no. Por eso la Biblia nunca menciona, hermanos, nunca menciona arrepentimiento de pecados para salvación. Siempre menciona arrepentimiento, conversión y otras cosas. Y esto, incluso si nosotros ya lo leí, pero si usted busca Hechos 6:31, ¿qué dice? ¿Qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿qué? Tú y toda tu casa. Mire, algo, hermanos, que voy a decirlo, algo que necesitamos entender, o que estas personas, mire, cuando yo veo esto, hermanos, ¿sabe qué? Esos son conceptos que se están metiendo a la iglesia sigilosamente, hermanos. Y saben, esto viene del pentecostalismo, viene de otras sectas más, del mormonismo, viene de los adventistas y viene de un montón de sectas que poquito a poco están metiendo ahí. Satanás, hermanos, se está metiendo sigilosamente. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita, a la final son obras. Mire, cuando la Biblia nos dice que Dios fue quien nos sacó a nosotros del lago cenagoso. Él fue quien nos sacó. No que yo me salí, me limpié y después Él vino y me rescató. Jesucristo, hermanos. ¿Y qué ignoran estas sectas o estas personas? Hermanos, ignoran que tenemos dos naturalezas. ¿Sabe qué ignoran? Que tenemos dos naturalezas en nosotros. Ignoran que cuando yo recibí a Cristo, quedó en mí la vieja naturaleza y también empezó la nueva naturaleza. ¿Sí? Y la Biblia dice que estas dos se oponen entre sí para que yo no haga lo que yo quiero. Entonces empieza la lucha del cristiano. Imagínense que yo digo que por obediencia. Si yo digo, ok, la salvación es por obediencia y usted tiene que obedecer la ley. Ok, si yo hoy pedí perdón de todos mis pecados y mañana yo vuelvo a mentir, entonces perdí mi salvación. ¿Verdad? ¿No se les hace conocido una doctrina así? ¿Verdad? De perder la salvación, de que podemos perder nuestra salvación. Hermanos, viene de aquí, de que la salvación es por obediencia. Entonces necesitamos entender, mire, la Biblia dice en Efesios 2, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, bien interesante, de nuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, dejando la mentira, mire, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y si usted sigue leyendo ahí, hermanos, va a encontrar varios versículos. Ahorita les voy a dar las citas. Ok, entonces, otra cosa, el arrepentimiento, hablando del arrepentimiento, estos fueron algunos conceptos. Del arrepentimiento, hermanos, necesitamos entender, no siempre el arrepentimiento es para perdón de pecados o para salvación. No siempre es para salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Biblia, Dios se arrepintió. ¿Han leído ustedes Génesis 6:6? Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Hermanos, si yo digo que Dios se arrepintió, si nosotros decimos que Dios se arrepintió, según estos conceptos, estamos diciendo que Dios era pecador, que Dios tuvo que volverse del pecado, que Dios tuvo que apartarse de mal, que Dios tuvo que cambiar la dirección porque en la dirección que iba... No, hermanos. Mire, dice, no siempre, necesitamos leer el contexto, verlo. No siempre es respecto a eso. En Éxodo 32, mire, Jonás, dice, en Jonás 3:9, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces Dios se arrepiente. Dios no se arrepiente, hermanos, de sus pecados. Amén. Dios es santo, santo, santo.
Entonces, si vemos, hermanos, que Dios se arrepiente, debe ser otro concepto el del arrepentimiento. Mire, Judas también se arrepintió. La Biblia dice que cuando Judas entregó a Jesús, dice lo siguiente: entonces Judas, el que había entregado, viendo que él era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Yo les pregunto, ¿Judas se salvó? La Biblia dice que no, por lo menos yo le creo a la Biblia. Hermanos, aquí yo le creo, la Biblia dice que Judas no se salvó. Entonces, el arrepentimiento de Judas no fue para salvación. Interesante, ¿verdad? El arrepentimiento de Judas no fue para salvación. Entonces, el mundo se arrepiente. Los impíos también se pueden arrepentir de alguna acción. Hoy le pegué a mi hijo, me arrepentí de pegarle a mi hijo. ¿Pero eso les va a salvar? No. Hermanos, hoy robé un banco y mañana me siento mal. Me arrepentí de... Hermanos, no. ¿Sabe? El arrepentimiento que habla aquí, hermanos, la palabra es nakbah. Así, no sé pronunciar hebreo, pero se pronuncia así. Y habla de suspirar, de respirar. Y esta palabra, hermanos, está hablando de cuando Dios, por ejemplo, ve a sus hijos y ven que están haciendo las cosas mal, como cuando vio al hombre, le pesó en su corazón. Un peso, está hablando de un peso. Entonces muchos podemos sentir ese arrepentimiento. ¿Quién no lo ha sentido? Yo he sentido ese arrepentimiento. Hay un peso en mi corazón, pero no cambio, no hago nada para, ¿verdad? Entonces no hago algo para quitarlo. Ahora, entendemos esto. Necesitamos ver el arrepentimiento de acuerdo a su contexto, hermanos. Si decimos que el arrepentimiento es cambiar de dirección, si decimos que el arrepentimiento es obediencia, si yo digo que el arrepentimiento es apartarse del mal, entonces tengo que agarrar y sacar estos versículos de la Biblia. Y ahí viene lo importante, hermanos. Entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? ¿Cuál es el arrepentimiento necesario para ser salvos? ¿Cuál es ese arrepentimiento del que nos habla la Biblia? Mire, la Biblia nos habla acerca de esta palabra. Arrepentimiento es la palabra metanoia en el griego, y específicamente quiere decir cambiar de mente, cambiar de forma de pensar. Hermanos, no es cambiar de dirección, no es apartarse del mal, no es obediencia, es cambiar de mente. Es algo que sucede allí, es una forma de cambiar. ¿Y cómo pasa este arrepentimiento? ¿Cómo sucede este arrepentimiento, hermanos, en nuestra vida? Pues mire, la Biblia dice, hermanos, que cuando yo vengo a Jesucristo, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, voy a explicarle lo que es el arrepentimiento para salvación, o el arrepentimiento bíblico, que es un cambio de mente que sucede en el cristiano. Cuando voy y le predicamos a una persona, o cuando me predicaron a mí el Evangelio, ¿saben? Normalmente, hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, todos nacemos con la misma naturaleza pecaminosa. Nosotros creemos que para ir al cielo necesitamos hacer algo. Todos los seres humanos en su naturaleza pecaminosa, nadie nace diciendo, yo necesito solo creer para ir al cielo. Usted nunca lo va a escuchar. Siempre que dicen, yo necesito hacer esto, yo necesito portarme bien, yo necesito ir a la iglesia. Bueno, si yo voy a la iglesia voy a ser salvo. Y todos en nuestra naturaleza pensamos, hermanos, que necesitamos hacer algo para ir al cielo, ¿verdad? Efesios 2:8 dice que no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Tito 3:5 dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Romanos 3:20 dice que somos justificados no por la que el hombre no será justificado por las obras de la ley. Entonces, todos nacemos con esta naturaleza. Hermanos, y cuando yo me enfrento al Evangelio, cuando alguien me predica el Evangelio y me dice, mire, usted no va a ir al cielo por sus buenas obras, ¿sabe? El arrepentimiento que debe haber en nuestras vidas es ese cambio de mente, ese cambio de pensar. Y empezamos a decir, ok, yo pensé que yo era bueno, porque usted le pregunta a las personas, no, yo soy bueno, yo hago buenas obras. Y nos choca cuando el Evangelio nos dice, usted es pecador. Cuando nos dice nuestra realidad espiritual, usted va a ir al infierno. Y ¿sabe algo, hermanos? Y el Evangelio nos confronta. No para que yo deje de hacer cosas, sino que hay un cambio en mi mente. Ahora yo entiendo.
Ya no es por obras, ya sé que yo no tengo nada que hacer. Un cambio de mente, cambio en mi forma de pensar. Ahora entiendo que yo soy pecador. Antes me creía buena persona, ahora yo soy pecador. Y ese es el arrepentimiento bíblico, hermanos. Mire, el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento de Hechos 3, que dice arrepentíos y convertíos, es la misma palabra para fe, para creer. Es la misma palabra para creer. Mire, busque a alguien que pueda buscar Hechos 3:19. Y alguien que busque Hechos 11:21. Hechos 3:19 y Hechos 11:21. ¿Alguien puede leer Hechos 3:19? ¿Quién? Ok. Ok, hasta ahí. Arrepentidos y convertidos. El siguiente, Hechos 11:21, ¿qué dice? ¿Alguien lo puede leer? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Ok, mire, aquí dice arrepentíos y ¿qué? Y aquí dice creyeron y se convirtieron. ¿Sabe? La palabra de Dios intercambia estas dos palabras, arrepentimiento y creer. ¿Sabe, hermanos? El arrepentimiento que nosotros necesitamos en nuestra vida para ser salvos es arrepentirnos de nuestra incredulidad nada más. Poner nuestra fe en Jesucristo. ¿Sabe? Ese es el arrepentimiento que nosotros, el arrepentimiento bíblico para nuestra salvación. Mire, si usted busca Juan 16, espero que esté bien, no tengo esta referencia, pero Juan 16. Mire lo que dice el versículo 8. Dice, vamos a leerlo juntos. El versículo 8, Juan 16, versículo 8, dice, y cuando Él venga, ¿qué dice? Mire, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, escúcheme, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. Hermanos, cuando nosotros salimos a ganar almas, ¿usted convence a las personas? ¿Quién las convence? El Espíritu Santo. Síganme. Dice, de pecado por cuanto que no creen en mí. Hermanos, ¿entienden? De pecado por cuanto no creen en mí. No está diciendo de pecado por cuanto son borrachos y ustedes necesitan arrepentirse de eso. De pecado porque ustedes maltratan a su esposa o le hablan mal a sus hijos o están robando o No, están diciendo de pecado. Convencerá al mundo de pecado. Hermanos, si hay un pecado del cual debemos arrepentirnos es, para ser salvos, la incredulidad. Hermanos, el creer, dice de pecado por cuanto que no creen en mí. Y bueno, y si usted sigue leyendo, dice de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Está hablando de Satanás. Pero mire, entonces necesitamos entender, el arrepentimiento bíblico es cambio de mente. Amén. Es cambio, hermanos, es cambio de mente. El único arrepentimiento que yo necesito para ser salvo es cambiar mi forma de pensar en cuanto a la salvación. No le ha pasado, hermanos, que cuando usted sale a ganar almas, la mayoría, voy a decirlo, 99.999% creen que necesitan ir al cielo por sus buenas obras, por algo que ellos hacen. Y dejo un espacio 9999 porque no sé, puede ser que haya una excepción, pero la mayoría creen que necesitan hacer algo. Creen que necesitan ir de rodillas y flagelarse todo para que se le vayan sus pecados, o necesitan venir a la iglesia solamente, o necesitan bautizarse también. Si yo me bautizo ya soy salvo. Entonces, la mayoría cree esto. El arrepentimiento es cambiar. No necesito bautismo, no es por obras. No es por algo que yo haga, no es por ir a la iglesia, no es por que yo le doy comida a los pobres, no es por eso, es solamente por creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Amén. El arrepentimiento bíblico, hermanos, es confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dejar de creer en sus obras, cambiar de mente, colocar su fe solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Entonces, cuando entendemos que el arrepentimiento es cambiar de mente, hermanos, entendemos versículos como que Dios se arrepintió
de crear al hombre. ¿Sí? Cambió de parecer, vio la maldad, dijo, ok, no se arrepintió de sus pecados, no se arrepintió de, no, Dios no es, hermanos, Dios no es pecador, Dios es santo, santo, santo. Cuando vemos que se arrepintió de mandar el juicio para su pueblo, ok, cambió, incluso la Biblia dice, ellos se arrepintieron y él se arrepintió de lo que les iba a hacer. Entonces necesitamos entender, el arrepentimiento bíblico es confiar en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, dejar de creer en nuestras obras, cambiar de mente y colocar nuestra fe solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Entonces, hermanos, les pregunto, ¿necesitamos arrepentirnos para ser salvos? Voy a volver a comenzar otra vez. Sí necesitamos, hay arrepentimiento en la salvación. ¿Cuál es el arrepentimiento? Cambio de mente. Ahora, si yo lo cambio, ¿necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos? No. Otra vez, voy a preguntarles otra vez, vamos a hacer la dinámica. ¿Hay arrepentimiento en la salvación? ¿Necesito arrepentirme para ser salvo? Sí. ¿Cuál es el arrepentimiento que hay? Metanoia, cambio de mente, ¿verdad? Cambio de mi forma de pensar en cuanto a mi fe. Ahora, ¿necesito arrepentirme de todos mis pecados? No. Pero, hermano, estaba esperando un no, está bien. Entonces, es muy interesante, hermanos. Yo creo que esa verdad nos va a ayudar en nuestra vida. ¿Sabe? Porque si yo tal vez estaba pensando que yo tuve que venir a Cristo arrepintiéndome de todos mis pecados, todavía estoy confiando en obras. Si yo creo que arrepentirme es dejar atrás cosas antes de venir a Cristo, estoy hablando antes de venir a Cristo. Si es dejar todo atrás o dejar acciones, confía en mis obras. Voy a dejar de hacer esto para ser salvo. Ahora, una vez que yo soy salvo, sí necesito arrepentirme de mis pecados. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu Santo. Él me convence de qué? De pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, quería compartir esto acerca del arrepentimiento, hermanos. Este estudio no es mío. Se lo pedí a un pastor y me lo envió. Pero yo quería compartir esto con ustedes. Obviamente le agregué algunas cosas, le quité, pero alguien me compartió este estudio. Entonces, si lo quieren, hermanos, 10 soles. Ok, entonces, eso sí son obras. Arrepiéntanse. No, mentira. Pero, entonces, hermanos, vamos a concluir. Quería concluir con eso. Yo creo, hermanos, que esto nos va a ayudar mucho en nuestra forma de compartir el Evangelio. En los términos que nosotros usamos, ¿verdad? Arrepiéntase, pecador de todo. No, ¿verdad? Crea en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién? Tú y toda tu casa. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sabe, hermanos? El único pecado, dice la Biblia, que Dios no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el pecado de la incredulidad, porque no hay arrepentimiento. Entonces vamos a orar, vamos a concluir. Hermano, espero que les haya podido ayudar este pequeño estudio acerca del arrepentimiento bíblico, lo que es el arrepentimiento bíblico y lo que no es. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. ¿Sabe? Mire, Efesios 2, hermanos, este es uno de mis versículos favoritos. Efesios 2 dice lo siguiente, para concluir. Dice, y Él os dio vida. Mire, presten atención. Ahí, hermanos, mientras ustedes tienen sus ojos cerrados o abiertos, mire lo que dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, escuche eso, hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó. Hermanos, no hicimos nada.
Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque tu palabra, Señor, es perfecta. Porque nos ayudas, Señor, nos cuidas. Señor, nos has hecho todo, Señor, por nosotros. Lo único que hemos necesitado hacer, Señor, es creer en ti, colocar nuestra fe en ti, Señor. Gracias, mi Dios, por esa salvación tan grande. Gracias por este regalo tan maravilloso que nos has dado, Señor. Ayúdanos a entender, mi Dios, que solo lo único que hemos hecho ha sido creer en ti. No hay nada más, no hay ninguna obra que yo pueda acudirme a mí, Señor. Gracias, mi Dios, por este regalo tan maravilloso. Y ayúdanos, Señor, a guardar este estudio en nuestro corazón. Que nos pueda servir, mi Dios, para compartir a otros. Que nos pueda servir para aclarar dudas. Que nos pueda servir en nuestra vida personal, Señor. Si aún yo estoy creyendo que la salvación es por obra, Señor, o hay algo que yo pueda hacer, ayúdame. Convéncenos. Como dice tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. El piano va a tocar.